¿Qué tal? En esta ocasión vamos a ocupar nuestro tiempo para hablar sobre la tormenta de diseño. En estos temas vamos a estar utilizando los mismos materiales que proporcioné vía Google Drive al inicio del curso. Con este me pueden ir siguiendo y obviamente aquí iremos platicando detalle cada una de los temas. Nosotros ya hemos realizado un análisis de distribución de lluvias a partir de las distribuciones de probabilidad. Distribuciones normal, log normal, Gumbel, por ejemplo. Y solamente hemos buscado qué patrón es el que sigue el registro histórico de la estación climatológica. A continuación, el siguiente paso es precisamente pronosticar esas lluvias que vamos a ajustar para determinados periodos de retorno. Hay que recordar que el ajuste del registro histórico, pues obviamente calcula periodos de retorno asociados a la longitud del registro que tenemos, máximo 50 años. Pero ¿qué pasa si queremos una lluvia con un periodo de retorno de 100 o de 500 años? Para eso tenemos que hacer o determinar, mejor dicho, un patrón que denominaremos la tormenta de diseño. Como ya lo mencioné, en ese caso tendremos que trabajar con los análisis de distribución de frecuencias y lo vamos a relacionar directamente con un valor que es la lámina de precipitación y la duración de la tormenta. Y existen una gran cantidad de técnicas para poder predecir, pronosticar estos patrones de precipitación. En nuestro caso, nosotros en nuestro medio utilizamos comúnmente máximo tres metodologías para calcular esa tormenta de diseño. El primero de ellos es lo que denominaremos las curvas precipitación, duración, periodo de retorno, PDTR por sus iniciales, y estas se obtienen a partir de datos de pluviómetro, tal cual como los tenemos en los registros de ERIC o de Servicio Meteorológico Nacional. Para esta metodología de precipitación, duración, periodo de retorno, necesitamos determinar un parámetro que se denominará la lluvia para duración de 1 hora y periodo de retorno de 2 años. Esta lluvia se puede calcular, se puede definir a partir de la gráfica que estamos viendo del Servicio Meteorológico de los Estados Unidos. Es una relación ya estandarizada en la cual nosotros tenemos que calcular el promedio de las lluvias máximas. Este es un dato que ya obtuvimos del análisis estadístico y que se concentra en este eje. Aquí nosotros tenemos que obtener ese valor de precipitación promedio y necesitamos un dato de la estación climatológica que es el número promedio de días con lluvia, que son la familia de curvas que nosotros observamos. Nosotros vamos a obtener directamente ese valor de precipitación intersectando el valor de la lluvia media con el valor del número de días que nosotros hayamos obtenido de nuestra estación. Así pues, entonces podremos conseguir ese valor de lluvia teórica para una duración de tormenta de 1 hora y 2 años de periodo de retorno. Posteriormente iremos obteniendo las lluvias para diferentes duraciones entre 1 minuto, 24 horas, dependiendo de las necesidades que nosotros tengamos. Y una vez que obtenemos ese cálculo, podemos hacer el dibujo de una gráfica que puede representarse en escala aritmética o escala logarítmica o semilogarítmica, tal cual lo vemos en esta lámina. Las fórmulas que existen para calcular las curvas PDTR
Son muy variadas, dependen mucho de la zona e incluso el continente, la región donde se han estimado. Sin embargo, en nuestro medio e internacionalmente hablando, una de las fórmulas más reconocidas es precisamente la fórmula de Bell, que fue desarrollada a partir de un análisis de regresión en el cual se relacionan los parámetros que requiero para poder calcular cualquier precipitación, que es la duración de la tormenta y el periodo de retorno. Y la fórmula original de Bell relaciona estos parámetros en función de una precipitación para duración de 1 hora y periodo de retorno de 10 años. Sin embargo, algunas investigaciones, como por ejemplo la del doctor Daniel Campos Aranda en México, ajustó esta ecuación para utilizar precisamente el parámetro que obtuvimos de la gráfica anterior, la precipitación para duración de 1 hora y 2 años de periodo de retorno. Es un valor que ya tenemos de manera directa y con eso podemos ir calculando los diferentes valores de precipitación una vez que conocemos el periodo de retorno que deseamos y la variación de las duraciones de tormenta para el tiempo que uno lo necesite. Aquí en la fórmula la duración entra directamente en minutos. Y por ejemplo, una vez que hemos procesado diferentes lluvias para varios periodos de retorno, podemos obtener una gráfica similar a la que estamos viendo. Otro instrumento que podemos obtener es el de las curvas intensidad, duración, frecuencia, IDF. Algunos textos la denominan curvas intensidad, duración, periodo de retorno. Prácticamente es lo mismo. Se pueden derivar de las curvas PDTR, convirtiendo simplemente la precipitación a intensidad. Y también pueden obtenerse de manera directa dependiendo de si tengo datos de un pluviógrafo o bien datos de un pluviómetro. Obviamente, si contamos con datos de pluviógrafo, la información obtenida será mucho más confiable. Pero vaya, es realmente un poco difícil conseguir datos de pluviógrafo cercanos a las cuencas en donde estamos trabajando. En estos casos, por ejemplo, empiezo comentando sobre las curvas a partir de datos de pluviógrafo. Tengo que hacer prácticamente el mismo procesamiento que realicé en el análisis de lluvias que hicimos en el tema anterior. Voy a ordenar los datos de intensidades. Aquí sí tengo que dividirlos en función de la duración de este registro. Estas duraciones y estas láminas, perdón, estas intensidades se obtienen directamente de la banda pluviográfica, así como lo veíamos en nuestro ejemplo que teníamos de pluviógrafo. Las curvas IDF que se obtienen a partir de datos de pluviógrafo necesitan una ecuación de este tipo que mediante un análisis de regresión lineal pues se convierten en la interpretación de la fórmula de la recta, una recta que tiene determinada pendiente con punto en el origen y con determinada separación entre la familia de rectas que se obtengan. Entonces, como mencionábamos, estos datos los vamos a obtener para cada uno de los años y para cada una de las duraciones. Los vamos a ordenar de mayor a menor valor y les vamos a calcular su periodo de retorno. Y a continuación lo que viene es precisamente desarrollar el sistema de ecuaciones que se obtiene producto de la fórmula de regresión para poder obtener los parámetros que requerimos. Al final obtendremos una familia de rectas que también de igual manera
se podrán graficar en la escala aritmética y en escala logarítmica. Es indistinta la forma de graficarlas, aunque sí tiene mucho que ver, como lo vamos a ver en el ejemplo, las características, cómo se ve la gráfica y cómo se puede leer la información. Y una vez que obtenemos esa gráfica, como lo mencionábamos en el ejemplo que estoy mostrando, pues precisamente se observarán rectas de pendiente constante y con una separación determinada constante entre ellas. Sin embargo, es muy difícil que nosotros podamos contar con datos de pluviógrafo. Por lo mismo, también existe una metodología que desarrolló Chen-Lung Chen para obtener curvas IDF basándose en datos de pluviómetro. Y aunque fueron generalmente desarrolladas estas fórmulas para el análisis de cuencas urbanas, en las cuales los periodos de retorno son muy pequeños, inferiores a 25 años, pueden tener aceptación para cuencas de tipo rural y con periodos de retorno más grandes, ¿no? De la fórmula original, también el doctor Francisco Campos Aranda obtuvo una fórmula de ajuste directa para que pueda ser aplicada directamente en nuestro país, pudiera tener una mayor representatividad. Y la fórmula precisamente es esta que aquí les muestro, en la cual aquí lo que yo necesito es la precipitación para duración de 1 hora y 10 años de periodo de retorno. Las variables serán el periodo de retorno y la duración de la tormenta. Voy a tener que obtener los parámetros F, A, B y C. Y también voy a necesitar un coeficiente que se denomina R. Ahorita vamos a ver paso a paso cada uno de estos elementos. F es un factor que se denomina lluvia-frecuencia, que es el que define de alguna manera la separación entre cada una de las rectas o curvas que obtendremos para cada periodo de retorno. Y se obtiene dividiendo directamente las precipitaciones para periodos de retornos de 100 y 10 años y duraciones de 24 horas. Y los parámetros A, B y C que tiene la fórmula de Chen son precisamente estos y se tienen que calcular precisamente con todas las decimales, así tal cual vienen esas fórmulas de regresión, así se tiene que calcular. Aquí involucra, como mencionaba, un parámetro que es el cociente R, que no es más que una relación entre la lluvia y la duración de la tormenta. Y esta se define entre una relación entre las lluvias de duración de 1 y de 24 horas para cualquier periodo de retorno. Vamos a ver que este parámetro también se obtiene de manera muy sencilla. Cuando ya obtenemos todos estos parámetros, simplemente sustituimos, obtendremos nuestra fórmula de Chen, en la cual dejaremos como variables la duración también en minutos y el periodo de retorno en años, y podremos calcular nuevamente una serie de curvas que se grafican en escala aritmética o logarítmica, como ya lo mencioné, y que nos servirán como parámetro para poder seleccionar la lluvia que vamos a esperar, que podemos pronosticar, va a precipitar en la cuenca que analizamos. Existen otros elementos como las curvas precipitación, área, duración, que tienen usos muy específicos. Estos no son tan comunes para el análisis hidrológico de cuencas como el que nosotros estamos haciendo para la evaluación del curso. Este es un elemento que sirve más bien para poder analizar los valores de precipitación que se pueden tener, por ejemplo, en los vasos de almacenamiento que ocupan extensiones bastante considerables, que son aportación directa
a ese volumen almacenado y no como volumen de escurrimiento de la cuenca de aguas arriba. Entonces, bueno, también pueden utilizarse y en ellas hay que hacer algunos ajustes de correcciones por área en función de la duración de la tormenta y esa lluvia puntual que vamos a esperar por unidad de superficie. Estas se pueden utilizar o se pueden obtener a partir de lluvias diarias o de los registros pluviográficos. De igual manera, dependerá de la cantidad y calidad de información que nosotros tenemos y se obtendrán gráficas similares a las que aquí estamos observando, en las cuales nosotros tenemos el área de captación. Estas curvas se refieren a la duración de la tormenta y la precipitación que nosotros esperaremos para este fenómeno que analicemos. Queda por descontado que entonces este tipo de análisis, como están en función de la duración, se realiza para cada periodo de retorno que nosotros deseemos analizar, a diferencia de las curvas PDTR o IDF, que involucran todos los, o pueden involucrar todos los periodos de retorno en una misma gráfica. Pero la lluvia que vamos a estimar a través de curvas PDTR o IDF no necesariamente es la que vamos a tener como la precipitación en la cuenca. En ocasiones es deseable ajustar ese valor de precipitación en función de las condiciones de la cuenca. Y en nuestro país es muy común utilizar lo que denominamos el factor de reducción por área. Este factor se calcula con una fórmula en la cual necesito conocer la duración de diseño de la tormenta en horas y el área de la cuenca de captación. Con este factor, nosotros podremos hacer ese ajuste de manera directa a los valores de lluvia que nosotros tengamos. ¿Y qué vamos a hacer con los datos de las curvas PDTR o IDF y que después vamos a aplicar a nuestros proyectos, a nuestras áreas de captación? Bueno, podemos hacerlo en función de la metodología que vayamos a utilizar para convertir la precipitación en escurrimiento, otro tema que vamos a ver más adelante. Lo podemos hacer de tres formas. La tormenta de diseño se va a poder definir como un valor puntual de lluvia para un periodo de retorno que yo necesite, en el cual entonces yo aquí conozco la duración de la tormenta y si lo intersecto con el periodo de retorno que yo deseo analizar, podré definir cuánto vale esa precipitación o intensidad si utilizo una curva IDF. O bien, si no tengo la gráfica, pero sí tengo la fórmula que definí en mi procedimiento de cálculo, pues simplemente puedo sustituir la duración y el periodo de retorno y de manera numérica podremos calcular ese valor de precipitación o intensidad de manera más precisa. En algunos casos vamos a necesitar utilizar un hietograma de precipitación, una gráfica de barras que nos representa la distribución de la lluvia. Ya hemos visto en su momento cómo se construye, cómo se ve un hietograma. Aquí yo muestro cómo se observa el hietograma una vez que los vamos procesando. Si ustedes observan, las barras en color azul sería el comportamiento que tiene la misma curva PDTR. Conforme voy incrementando la duración, pues obviamente la lluvia tendrá que ir creciendo. Si recuerdan nuestro ejemplo de hietogramas, para poder calcularlo, esto incluso se podría ver como si fuera similar a la curva masa, y después nosotros le restamos las diferencias
que hay entre cada una de las barras, que son precisamente las que aparecen en nuestra imagen de color naranja y que tienden a reducirse, pues obviamente, debido a esas diferencias. Ninguno de los dos ordenamientos, el de una lluvia acumulada o el de una lluvia que va en decremento, me sirve como tormenta de diseño. Las barras que aparecen en rojo son el ordenamiento que tengo que hacer a estas barras para obtener una lluvia más severa con respecto a la duración y que pueda ser aplicada directamente en un modelo de precipitación, escurrimiento, como los que más adelante vamos a ver de manera más específica. Y en algunos otros casos, cuando tenemos que representar áreas bastante más amplias, bueno, pues entonces tendré que construir mapas de isoyetas utilizando una mayor cantidad de estaciones climatológicas y de igual manera que como se hace en el dibujo de curvas a nivel de topografía, pues de igual manera tengo que ir uniendo puntos de igual magnitud y eso me obtendrá de igual manera unas curvas. Aquí en vez de representar el nivel del terreno, voy representando la magnitud de lluvia que puedo encontrar en una zona. De igual manera que en la topografía, mientras más cerca o más concentradas se encuentren estas curvas, pues obviamente eso me representa una mayor concentración de la precipitación en esa zona. Con esto concluimos de manera breve lo que es la teoría sobre el análisis de tormentas de diseño y los patrones de las curvas PDTR e IDF. En una siguiente presentación vamos a ver el ejemplo de cómo se hace el cálculo de esas curvas PDTR e IDF, apoyándonos en el archivo de Excel que les voy a compartir para que pues, obviamente el cálculo sea más fácil para todos. Espero sus comentarios, sus dudas respecto a lo que hemos platicado en este tema. Yo los espero en nuestra siguiente sesión y agradezco su atención. Hasta la próxima.